Hey, bienvenidos. Soy Agustín Medina y este soy yo creando y escalando un negocio $1.000.000 y compartiéndolo absolutamente todo a diario. En estos vídeos de Daily Updates comenzamos compartiendo mis métricas y evolución de cómo van mis diferentes canales de adquisición y redes sociales. Después pasamos a responder vuestras dudas en directo, absolutamente todas y sin ningún corte. Es decir, las improviso y las expongo aquí en directo cada día. Y por último pasamos a estrategias clave para aplicar en mi crecimiento actualmente. Así que vamos directamente con las métricas de crecimiento. Primero vamos a empezar con los suscriptores del canal principal, donde estamos en 85.665 de los 85.585 que estábamos en el día de ayer. Estos son exactamente en torno a 80 de incremento de suscriptores. Está bastante bien con respecto a lo que veníamos acostumbrados en las últimas semanas. Estamos viendo que bueno, se está manteniendo. No se ha actualizado, 54, pero porque esto actualiza a las 12 del mediodía cada día. Bien, en el canal secundario estamos en 531 suscriptores de los 516. Este incremento sí que ha sido un poquito más comedido, en torno a unos 15, está bastante normalito. Igualmente voy a empezar a meterle más caña por diferentes canales, como pueden ser la comunidad y la newsletter, para empezar a potenciar nuevamente un nuevo ciclo de crecimiento en el canal secundario. A ver si podemos llegar a esos 1.000 suscriptores antes de finalizar el año, que no debería ser excesivamente complicado. En cuanto a foco, hoy estoy sorprendentemente bien. Estoy en un 3 de foco, de motivación estoy en un 3. Sorprendentemente, ya os digo, porque la calidad del sueño ha sido malísima. He tenido ahí unos problemas estomacales, no voy a dar más detalles, y he dormido bastante mal, en torno a unas 3 horas. El deporte lo estamos siguiendo a la perfección. Estamos siguiendo el plan para una media maratón que, por cierto, tengo en un mes, justamente. Y que bueno, vamos a llegar un poquito justos, un poquito gordito, pero bueno, yo creo que vamos a cumplir. La alimentación está siendo correcta, así que en ese sentido todo bien. Y venga, vamos directamente con las dudas de la comunidad que me habéis dejado por aquí en el día de hoy. Y vamos a empezar por la primera que veamos por aquí. Por aquí, Claudio, como siempre, viendo los vídeos con su mate. Muchísimas gracias por el apoyo. Hola Agustín, buenas. Te quería pedir un consejo. Actualmente mi única fuente de ingresos es mi agencia de IA del nicho inmobiliario y algunas asesorías que le doy a la gente de mi comunidad gratuita de WhatsApp. Mi pregunta es, ¿en qué momento sería ideal empezar una comunidad de pago en School, por ejemplo? Siento que puedo enseñar muchísimo, pero también siento que podía dedicarle bastante tiempo a las comunidades. O sea, perdona, pero también sé que necesita dedicarle bastante tiempo a las comunidades. ¿Me recomendarías enfocarme 100% en la agencia? Bien, esto es una muy buena pregunta, sobre todo porque creo que soy la persona más indicada para responderte esta pregunta tan específica. Cuando nosotros empezamos cualquier emprendimiento, y sobre todo cuando estamos hablando de ofrecer servicios, tenemos dos caminos, ¿no?, que podemos tomar en todo este proceso. Uno sería el B2B puramente, donde simplemente le ofrecemos nuestros servicios como agencia o freelancers a empresas, ya sean servicios de consultoría, ya sean productos, ya sea todo este tipo de cosas que ofrece una agencia, o la parte B2C, es decir, business to consumer, es decir, a usuario final. Entonces, cuando estamos eligiendo una de estas ramas o estas vertientes, ya sea la parte de ofrecer servicios o la parte educativa con una comunidad de School, tenemos que tener en cuenta diferentes cuestiones o diferentes circunstancias. Yo lo que te diría es que escales la parte B2B lo suficiente como para que, por un lado, tengas la autoridad necesaria como para poder educar de forma consecuente, es decir, que realmente tengas una agencia en funcionamiento y como mínimo estés facturando en torno a 15 20K. Os digo que facturar 15-20K con una agencia de inteligencia artificial es relativamente sencillo, de nuevo que no fácil, simplemente tenéis que aplicar metodología, consistencia y hacer más volumen de lo que venís haciendo hasta la fecha, si lo venís haciendo bien. Y después sí que te recomendaría pasar a la parte B2C, donde ya ofrezcas tus enseñanzas a personas que quieran aplicar este modelo de negocio a terceros. ¿Pero qué os diría en todo esto? Os diría que a la hora de ofrecer los servicios B2C en una comunidad de School, aquí sí que tenemos que trabajar de forma muy potente lo que es la autoridad y la marca personal. Si no tenéis estos dos pilares muy bien construidos, y cuando digo muy bien construidos es a la perfección, que prácticamente una persona nada más veros sean capaces de sentir que realmente pueden tomar una decisión de compra porque vosotros sois esa autoridad
que va a ofrecerle aquello que necesita esa persona, ya os garantizo que no vais a tener éxito en cuanto a comunidades. Sobre todo porque es un entorno donde cada vez la competencia es más creciente, donde cada vez la barrera de entrada es más baja y donde cada vez, digamos que el consumidor tiene una fuerza negociadora que se llama, que es decir, que tiene una capacidad de escoger entre diferentes comunidades en el mercado mucho mayor. Entonces, lo que os diría es que si vais a iniciar en vuestros servicios de enseñanza, ya sea a través de School, con una comunidad, o ya sea a través de servicios de consultoría o cualquier tipo de servicio de enseñanza, es que trabajéis muchísimo la parte de la base de la agencia, que tengáis una agencia en funcionamiento que mínimo esté facturando entre 15 y 20K, que después tengáis una autoridad y una marca personal muy bien trabajada en todos los pirales que ésta requiera y que después sí que podéis pasar a lo que es la parte formativa y comunidades. De hecho, es una de las mejores formas que tenéis de escalar actualmente. Al final estamos productizando un servicio, estamos paquetizándolo y estamos dejándolo evergreen para que las personas puedan tener acceso a este de forma, digamos que prácticamente ilimitada, ¿no? Sin la necesidad de que nosotros estemos ahí presentes constantemente. Por cierto, por aquí el cafelito. Y yo te diría que si vas a tomar la iniciativa de empezar una comunidad de School, trates de diferenciarte del mercado lo más que te sea posible. ¿Por qué? Porque actualmente el mercado está ciertamente segmentado en diferentes nichos dentro de lo que son agencias de inteligencia artificial, N8N, automatizaciones, y cada uno de los líderes de estos nichos están, digamos que, muy fortificados, ¿no? No sabría cómo decírtelo. Es decir, que suelen ser líderes indiscutibles en esos nichos y todos aquellos emergentes que aparecen suelen tener un éxito, digamos que muy, muy bajito. Por ejemplo, si te vas a comunidades como las de Ángel Aparicio, donde él ofrece servicios de automatización para empresas o personas que se los quieren implementar a ellos mismos, verás que él es el líder indiscutible en este segmento y que cualquier persona que aparezca en ese segmento acaba fracasando. Si vas a lo que son agencias, estamos yo y alguno más en cuanto a agencias serias y todos los que acaban apareciendo acaban fracasando. Aquellos que se diferencian, que realmente aportan un valor diferencial al mercado, como podrían ser N8N enfocado en agentes telefónicos, N8N enfocado en inmobiliarias, automatizaciones inmobiliarias, son aquellos que acaban teniendo éxito porque tienen un target mucho más claro y pueden anichar mucho mejor su oferta. Entonces se diferencian mucho mejor en el mercado y pueden competir en otros parámetros que no sea tanto el precio, ¿no? No sé, de nuevo, te podría estar hablando horas de esto, ¿vale? Seguramente me he dejado muchos detalles, ya te digo, hoy no, no es que haya dormido especialmente bien, pero vaya, te recomiendo que escales tu agencia a un mínimo de 15, 20K, 10 como mínimo, y que de esa forma tengas la autoridad necesaria como para poder enseñar con el rigor que requiere, ¿no? Porque ya os digo, yo ahora mismo podría dedicarme puramente a mis servicios de consultoría con School, es decir, podría estar al 100%, 200% en esto, y precisamente nosotros hemos ido trabajando con la agencia, hemos estado con proyectos en muchas fases donde no lo necesitamos, precisamente porque para poder enseñar yo necesito tener ese motor que me valide en el mercado, que diga, oye, yo estoy haciendo esto y por lo tanto te puedo enseñar. Si yo no estoy haciendo eso, no te puedo enseñar, ¿vale? O como mínimo tengo que haberlo hecho alguna vez en mi vida. Es decir, lo que está ocurriendo es que muchas personas que no han caminado, ¿vale? Que no han subido a esa montaña y que se creen que por estar aquí en la colina, ¿vale? Y mirar la cima, ya pueden enseñarlo, ya pueden enseñar el proceso. Pero realmente a los que hay que hacer caso es a personas como a lo mejor tú, Diego, que has trabajado ya de esto, como yo con mi agencia de inteligencia artificial, que ya estamos aquí arriba, que hemos caminado, ¿vale? Y que entonces podemos bajar y enseñar a las personas cómo subir esa colina, ¿vale? Que de nuevo es contraintuitivo, ¿no? Porque mucha gente a mí me suele decir, y ahora abro punto aparte, ¿vale? Totalmente, bueno, espero acordarme poner un timestamp aquí en este punto aparte, totalmente de cero. Es que yo al principio me preguntaba, oye, pero tú, gurú, que tan listo eres, ¿no? O sea, si yo me estuviera viendo ahora mismo a través de esa pantalla, diría, pero tú, gurú de turno, ¿por qué estás enseñando este modelo de negocio que también te funciona? ¿Y por qué no lo haces tú y te quedas callado y monopolizas el mercado?
Pues básicamente porque si quieres escalar, generar impacto en el largo plazo y realmente generar unas riquezas que no dependan proporcionalmente de tu tiempo, tienes que abrir diferentes líneas de adquisición dentro de tu negocio y unas son más escalables que otras y unas te permiten, digamos que, colmar el mercado de una forma mucho más potente y eficiente en el largo plazo que otras. Una agencia te da un impacto limitado, una agencia te puede hacer facturar mucho dinero, pero siempre va a depender de tu operativa, de tu tiempo, de tu energía, etcétera, etcétera, a menos que, bueno, ya tengas unas capacidades de gestión y lleves muchísimo tiempo y esté muy establecida, ¿no? Pero cuando hablamos de la parte educativa, estamos hablando de que son vídeos paquetizados que se quedan en Evergreen, estamos hablando de una marca personal que normalmente suele ser algo que dura para siempre si la cuidas lo suficientemente bien y suelen ser activos digitales que te permiten escalar de forma indefinida, ilimitada y que te permiten truncar a cualquier mercado en un momento dado, ¿bien? Porque al final la marca de Agustín Medina ahora mismo es de inteligencia artificial, pero si os fijáis, cada vez hablo más de mindset, cada vez hablo más de hábitos, cada vez hablo más del emprendimiento como un todo, como un sistema holístico, ¿no? Que me gusta entenderlo y no como una medida aislada de lo que hacemos con la inteligencia artificial. Y cada vez mi marca se reconoce como un conjunto de cosas y no tanto como una especificidad. Entonces, esto también lo recomiendo, ¿no? Si vosotros tenéis una marca personal y estáis enfocados en un segmento o en un área del conocimiento, lo ideal es que explotéis al máximo, lógicamente, ese área del conocimiento, es que os volváis los mejores irrefutablemente, pero que en medida de lo posible vayáis asomando la cabeza y os vayan asociando con diferentes cuestiones cada vez más y más, digamos que abarcantes de diferentes ámbitos. Hola Agustín, no sé si recuerdas, en los primeros dailies ya te había escrito sobre que tenía miedo sobre emprender y que un cliente me había contactado y que en mi inexperiencia lo perdí. Pero vengo a comentarte que el viernes me volvió a contactar porque él quiere trabajar conmigo, porque tiene confianza. La cuestión es que organizamos una reunión para el día lunes y en estos momentos acaba de terminar la reunión y quedamos en empezar el proyecto. Primero vamos a mirar el alcance del proyecto y si le gusta, pues ya se desarrollaría. Y bueno, si al final se hace o no ese proyecto, quiero agradecerte porque a partir de hoy hubo un cambio de chip en mi cabeza y me entraron muchas ganas, emoción de hacer esto y de seguir contactando clientes. Creo que ya rompí la barrera del miedo y ahora tengo ganas de hacer cosas. Muchas gracias, Agustín. Montoya, felicidades. Sí que recuerdo exactamente tu comentario, recuerdo el miedo que transmitiste en ese comentario. De hecho, recuerdo la respuesta, no de una forma muy precisa, pero lo primero lo que quería es felicitarte enormemente porque has dado un gran paso. Y como dices, ya no depende de si consigues ese proyecto o no, sino del paradigma mental que has roto. Y es que al final esto es lo importante, ¿no? De estos dailies, de esta comunidad que estamos creando. Es que estamos viendo que personas normales, personas como tú, como yo, que tienen sus miedos, que tienen sus dificultades, que tienen sus días de mierda, porque hay días de mierda, aún así son capaces de superarlo y conseguir cosas enormes. Y cosas enormes pueden ser facturar $100.000 para una persona, pero para otra simplemente puede ser reunirse y conseguir su primer cliente. Y esto es lo que realmente a mí me satisface y es lo que me llena, ver este tipo de cambios en todos vosotros. Así que, Montoya, de nuevo, felicidades y muchísimas gracias sobre todo por compartirlo, ¿vale? Porque normalmente a mí siempre me llegan con las cosas malas, me llegan pidiendo consejos en los momentos malos, pero muy pocas veces me vienen cuando ya lo han solucionado y todo va bien. AI Solution Agency YouTube. Saludos, Agustín. Soy miembro de la comunidad Aileen VIP y puedo asegurarles a quien aún no se ha suscrito que vale 101% la pena. Ya mi agencia de ella está pública y trabajando con base más firme. Lo recomiendo. Muchísimas gracias, AI Solution. Parece que estemos ahí haciendo promo. Parezco yo desde una cuenta secundaria haciéndome promo a mí mismo. Muchas gracias por hablar así de Aileen VIP. Mi pregunta sería con respecto al nicho del mercado, ya que la industria de la que vengo antes de mi agencia son industrias grandes y muy burocráticas para tomar decisiones de compra, requiriendo esto de desarrollo de automatizaciones muy específicas, pero de ticket alto o cambio a un nicho más escalable con automatizaciones más replicables. Mercado USA. Bien, buena pregunta. Bien. Tengo que dar por supuesto muchas cosas, ¿vale? Para responderte a esta pregunta. Vamos a dar por supuesto que estás arrancando con tu agencia, que actualmente no tienes tanta, digamos que prueba social, que tu marca personal está en fases iniciales y que por lo tanto la barrera de entrada está un poco alta por el momento. Entonces, basándonos en esto,
Yo lo que suelo recomendar en los casos iniciales donde no tenemos esa social proof y que la barrera de entrada es más alta consecuentemente porque la decisión de compra del cliente se puede dilatar por desconfianza, es que tratemos de no entrar en mercados donde existan procesos burocráticos, digamos que muy demandantes o muy extensos por su naturaleza. Es decir, cuando estamos hablando de industrias como la alimentaria, industrias como la farmacéutica, industrias como la médica y todo este tipo de industrias donde los procesos burocráticos son altamente exigentes, sobre todo en Estados Unidos, donde las regulaciones tal vez no sean exactamente tan estrictas como lo son en Europa, pero en ciertos ámbitos sí, pero aún así son muy, muy exigentes. Entonces, lo que te va a pasar, por un lado, es que la barrera de entrada, es decir, que el cliente tome esa decisión de compra, va a ser ciertamente complejo comparándolo con otros mercados o con otros nichos, y que por otro lado, si por lo que sea toma la decisión de compra, por muy alto que sea el ticket, piensa que vas a tener que pasar por tantas regulaciones y se va a dilatar tantísimo el tiempo de implementación del proyecto que al final se va a comer muchísimo de los márgenes. Entonces, yo lo que te diría es que te centres 100% en mercados, digamos que algo más accesibles en este sentido, nichos algo más, digamos que sí, automatizables sin la necesidad de tantos procesos burocráticos y que en base a esos casos de éxito que trabajes en esos nichos, después puedas extrapolar a esos que son más demandantes y que van a requerir de una infraestructura empresarial algo más potente. ¿Vale? Yo es lo que te diría. Hola Agustín, muy buen vídeo, muy buen vídeo. Me interesó mucho tu opinión sobre los freelancers, pero en mi caso yo quiero ir más por el lado de SaaS. ¿También te parece mejor tener personal en plantilla? Gracias. Lo primero, gracias, Ampi. Mm, es que lo de tener personal en plantilla, yo solo recomiendo que tengáis en un inicio, al menos basándome en mi contexto y haciendo un análisis súper, digamos que sí, simplificado de la realidad, ¿no? Porque hay muchísimas variables y cosas a tener en cuenta, es que siempre tengáis algún crack en plantilla, que tengáis alguien muy bueno en lo suyo, que tenga, digamos que, dominio y perspectiva en diferentes áreas de igual forma, y que de esta forma esa persona crezca con vosotros y que después, cuando tengáis ya cierta infraestructura, sea el encargado de mantener ciertas áreas como la técnica, la comercial y todo este tipo de cosas. Entonces, yo lo que te diría es que lo bueno de tener el personal en plantilla y que no sean freelancers es que si es un pedazo de crack y es freelancer, lo que va a acabar pasando es que o bien otras empresas lo contratan y tú te quedas sin ese talento, o bien que él en su tiempo libre, mientras tú no le das el trabajo que él necesita para poder vivir, con un salario lo suficientemente bueno, ¿no? Como para que pueda dedicarse al 100% contigo, es que acabe emprendiendo algo por él mismo y lo acabes perdiendo. Entonces yo lo que te diría es que delegues a freelancers, pero si ves que es un talento lo suficientemente potente y que te va a suponer una inversión, pero en un inicio tal vez no te lo puedes permitir, que intentes hacerte un agujero en el bolsillo, ¿vale? Que te saques dinero del bolsillo, que hagas un esfuerzo y que apuestes por ese talento, ¿vale? Aunque tú pases un poquito más de hambre. O al menos es como lo veo yo, ¿vale? Yo siempre prefiero tener talento bueno, prefiero tener 3 killers que tener, yo qué sé, 6 freelancers malos, ¿vale? Pero esto, de nuevo, es simplificando muchísimo la realidad, simplificándolo a mi tipo de liderazgo y siempre generalizando mucho las cosas. Yo es lo que recomiendo. Porque al final una persona tiene una cantidad de energía limitada, ¿vale? Tenemos que pensar eso también. Tú cuando eres el dueño de tu agencia, cuando lideras un equipo, cuando lideras un negocio, por mucho que estés trabajando con colaboradores, con personas, pueden estar implicados, van a estar implicados, pero nunca van a tener el nivel de obsesión, el nivel de dedicación, el dolor, el sacrificio que tienes tú por tu propio negocio. No por nada, no porque ellos sean peores trabajadores, peores personas, ni nada por el estilo, todo lo contrario, sino porque básicamente si tú has creado algo, tienes ese ego asociado y ese dolor positivo, ¿no? Por tu creación. Entonces, es muy probable que sientas esto, ¿no? De que si tienes a personas que no se están dedicando lo suficiente, es porque, bueno, tú te dedicas mucho y porque los demás no es propia naturaleza, ¿no? Esto del negocio. Entonces, si encima esas personas que ya tienen esa dedicación limitada le estás o le están dedicando tiempo a otros proyectos porque no pueden estar full time contigo porque no les pagan lo suficiente, entonces lo que va a ocurrir es que van a desviar mucho su atención y la energía que van a dedicar a tu proyecto residual. Andoni, muchas gracias a ti por el apoyo, como siempre, lo valoro muchísimo.
Hola Agustín, respecto al chatbot de la clínica dental en el Daily Update de ayer mencionaste que sería mejor enfocarme en el problema. Teniendo en cuenta que ya les desarrollé su página web, ¿qué es lo que me recomendarías para encontrar solución a los problemas que tienes y poder paquetizarlos en una automatización y por ende conseguir el primer caso de éxito? Vale, Joseph, yo lo primero que haría es entrevistarlos. Además, si tienes relación comercial ya con ellos porque has desarrollado una página web, tienes una ventaja muy potente y esta entrevista la utilizaría en formato de consultoría para ver qué puntos de dolor tiene, entenderlos y en base a eso ofrecerles algo a medida como upsell para de esta forma poder solucionar sus problemas y cobrar por ello. Tengo una pregunta para ti o de alguien que sepa. Se supone que si WhatsApp se conecta a la API, el número debe estar virgen nuevo. Si se trata de vincular, enseguida sale el error. La única sería desvincular la cuenta, eliminarla. Esto eliminará todo el chat, tal. ¿Hay forma de que el cliente proteja esta info antes de... Sí. Cuando vinculas a través de la API oficial con Meta for Developers WhatsApp, tienes que tener un número virgen, es decir, que no esté vinculado previamente a WhatsApp. Y esto, lógicamente, te obliga a que si el número ya estaba vinculado, lo tengas que desvincular y se eliminarán todo el historial de chat, conversaciones, información, etcétera. En este caso, yo lo que te recomiendo es que exportes todos los chats, que exportes todos los contactos. Hay una opción, ¿vale? No es nada peligroso, que hagas un backup y que de esta forma lo recuperes y lo protejas. Abarcoviet, muchísimas gracias por estar aquí como siempre. Un enorme abrazo. Hola Agustín, respecto al tema de delegar servicios a freelancers, ¿podrías comentar un poco cuánto cuesta contratar a freelancers o a un empleado para tenerlo en plantilla todos los meses? ¿A partir de qué rango de facturación de mi agencia recomendarías hacerlo? Muchas gracias, un saludo. Gamiz, va a depender muchísimo de, primero, el país de la persona a la que le estés delegando ese proyecto y después del nivel o sí, al final el nivel de ese freelancer, ¿vale? El nivel de conocimientos y la autonomía que tenga este. Entonces, no te podría dar una respuesta general, no te podría dar una respuesta, digamos, que abarque todos los ángulos necesarios, ¿no? Pero yo lo que te diría es que lo hables con la mayor transparencia que te sea posible en un inicio, que investigues cuál es la economía y cuáles son los sueldos en base en ese país y que en función de eso intentes acomodarte lo máximo posible basándote siempre no solo en el sueldo y en la economía, sino también en las condiciones que tú puedas ofrecer. Si, por ejemplo, puedes ofrecer un sueldo de, yo qué sé, $1.000 en México, ¿vale? Ahora mismo no sé si esto en México es mucho o es poco, creo que está bien, y ves que la persona ya está cobrando $1.000 y que para dejar su trabajo simplemente a lo mejor le tienes que dar, yo qué sé, autonomía de tiempo, autonomía de libertad horaria, autonomía de no sé qué, o ciertas, digamos que mejoras adicionales o ventajas adicionales, pues las puedes dar, ¿vale? Yo lo que te diría es eso, que intentes sobre todo dar como flexibilidad a esas personas. ¿Y cuándo recomendaría hacerlo? Pues básicamente cuando tengas un volumen de cliente lo suficientemente grande como para que tú mismo ya no puedas dar, o más bien no puedas suplir toda esa demanda y que por lo tanto el hecho de delegar sea lucrativo, ¿no? Puramente, porque al final es un cálculo matemático. Si tú estás haciendo un proyecto, estás generando 5K, si tienes que hacer 2 proyectos, vas a generar 10K, pero ya no te da el tiempo físico. Por lo tanto, puedes adquirir 2 proyectos, delegar el segundo, quedarte con el 30% del proyecto. Vamos a suponer que son $1.500. Bueno, de hecho son $1.500, pues ya te estarías quedando con $6.500 del primer proyecto y del segundo proyecto. Entonces, en ese caso te saldría a cuenta eso. Bien. Además, si delegas ese primer proyecto, ya te estarías quedando tan solo con $3.000, pero lo que ocurre es que te podrías dedicar más en la adquisición y por lo tanto ya no tendrías solo 2 proyectos, sino que tendrías 10 proyectos. Yo lo que te diría es que no te bases tanto en el rango de facturación, sino que te bases en tu habilidad para adquirir clientes. Si eres una máquina en conseguir clientes, si crees que el flujo de clientes no va a ser tu problema, enfócate en delegar desde ya, aunque no tengas la necesidad de hacerlo ahora mismo, pero ves pillando talento, ves buscando, ves mirando, porque llegará un momento que te faltará el talento. Y el talento es lo más importante. Es muy complicado encontrar a una persona buena, muy, muy complicado. Agustín, ¿no hay forma de generar marca de personal o empresa sin tener que salir en vídeo? ¿Cuál sería la estrategia alternativa? Ampi, te diría que sí, en otro momento, pero en el momento actual en el que nos encontramos, te voy a decir que no. Aunque sí que hay matices, se puede generar marca personal de muchas formas, pero creo que la relación entre esfuerzo y recompensa que tienes por el hecho de salir en vídeo es tan aplastantemente grande
con todas las demás posibilidades o alternativas que prácticamente yo las desestimaría. ¿Por qué? Porque actualmente con la inteligencia artificial ya estamos viendo que se pueden crear clones de tu cara de entrada y con esto crear reels y exponerte en redes sociales. Estamos viendo que se pueden crear imágenes y posteos con tu tono, con tu voz, con tu forma de escribir en LinkedIn y en redes sociales, en Instagram, en YouTube, donde sea. Estamos viendo que la cognición, que la expresión, que la comunicación humana se está paquetizando y ahora se puede hacer de forma automática. Y lo único que no es replicable son las vivencias, las particularidades de la persona, la forma de entender y procesar el mundo, que es única e individual, que esto es prácticamente imposible de, digamos que sintetizar en una máquina y que esta dé el output esperado, que sería en el caso de una persona. Una máquina no puede decir ahora mismo, pues yo qué sé, patata, ¿no? Que sería algo súper espontáneo por mi parte, pero no podría replicarlo, ¿no? Y sería una particularidad que te hace ser tú. Entonces, grabarte en vídeo es la forma más fácil que tienes actualmente de diferenciarte del 99% de la población. Y ya no solo por la inteligencia artificial, el auge de la comodidad y la pérdida, digamos que de la identidad, ¿no? de las creaciones, sino también porque tenemos que pensar que hay una tendencia muy clara, sobre todo a partir del COVID, de que las personas cada vez tengan menos habilidades sociales, cada vez seamos más introvertidos y que cada vez nos cueste más exponernos socialmente. Porque tenemos el juicio social muy interiorizado. Exponernos es muy difícil, da mucho miedo. Al final tenemos que pensar que es un sentimiento muy, digamos que, muy del paleolítico, ¿no? De que la tribu nos va a rechazar porque vamos a hacer algo mal, nos vamos a equivocar y vamos a estar solos, ¿vale? Es lo que piensa nuestro cerebro, digamos que más primitivo. Nuestro cerebro primitivo piensa que nos van a rechazar, que nos van a desterrar de nuestra tribu y que vamos a estar solos porque nos vamos a equivocar al exponernos. Entonces, la gente que se expone actualmente, esto sería una campana de Gauss, ¿vale? Una campana de Gauss lo que viene a referirse, bueno, lo que viene a expresar son las distribuciones estadísticas normales de diferentes cuestiones, ¿vale? Como por ejemplo podría ser la estatura, ¿no? O el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual de 100, el 50% de la población, que sería el grueso de aquí, lo representan estas personas de 100 de IQ. Si hablamos de 130 de IQ, sería el 0,1% de la población. Y de 80 de IQ, que sería prácticamente ya un poco de retraso, ¿no? De retraso mental, pues estaría 0,1% también. Entonces, esto lo podemos extrapolar a el hecho de grabarnos y exponernos. Cuando hablamos de emprender, lo más importante es salir de esa norma, conformar ese 0,1%. Porque para generar ingresos del 0,1%, tienes que hacer cosas del 0,1%. Si haces cosas del 50%, tus ingresos van a ser del 50%. Entonces, grabarse actualmente es el mayor hack que hay. Exponerse, salir en redes sociales, crear una marca personal, es un hack increíble. Y si no lo haces, es por miedo, es por pereza, miedo y bueno, toda una serie de factores, ¿no? Que yo he pasado por eso, o sea, y sé lo que puedes sentir y lo que puede sentir cualquier persona, ¿vale? Entonces, teniendo esta gran ventaja, yo la aprovecharía, sinceramente. La aprovecharía porque grabándote puedes estar en este 0,1% y puedes diferenciarte del 99,9% de la población automáticamente. Y de nuevo, sé que no es fácil, es una mierda, o sea, perdón por la palabra, ¿vale? En estos dailies voy a ser más natural porque creo que no pasa nada, no me desmonetizan ni nada si digo malas palabras. En el canal principal intento no decirlas. Bueno, también por educación, no me gusta decirlo, pero bueno, si me sale voy a hacerlo a partir de ahora. Y sí, es una mierda el hecho de exponernos, el hecho de salir de nuestra zona de confort. Es muy difícil, es jodidísimo, es doloroso. Yo siempre hablo de cuando empecé, ¿no? Mi marca personal, cuando empecé mi trayecto como emprendedor. Sinceramente yo me he sentido muy mal, me he sentido muy perdido durante mucho tiempo. Soy un fracaso escolar, yo dejé la escuela a los 16 años, me echaron de la escuela a los 16 años, entré en un de esto de formativo, que aquí le llaman en España el PQPI, para que os imaginéis, que es bueno, el plan de transición al trabajo, que es básicamente para aquellos niños que no estudian, que son un desastre, que directamente a trabajar y echarlos de clase para que no molesten. Me sentí un fracaso durante mucho tiempo, estuve trabajando en diferentes empresas, en el mercado laboral me fue bastante bien, aprendía más por la práctica que a través de la enseñanza y ya os digo, estuve hasta los 25 años que empecé a emprender,
totalmente perdido, sintiéndome muy mal y sintiéndome un verdadero impostor. Y sé lo que es pasar de esto, de no ser capaz de grabarte, de no ser capaz de exponerte, de pensar que la gente que se expone en cámara es un alien y que son unos pedazos de máquina y que yo jamás iba a ser capaz de esto, a estar aquí día tras día, estar facturando grandes cantidades, tener mi equipo, tener una infraestructura, sentirme orgulloso de mí mismo y, de nuevo, que tampoco os voy a vender que mi vida ahora mismo sea de rosas, ¿no? Que sea una vida de ensueños. Sé que estoy construyendo una vida de ensueños, sé que en un futuro lo será, pero ahora mismo estoy pasando también por ese proceso, ¿no? De dificultades, de crecimiento personal, de demanda cognitiva, de miedo por el crecimiento, miedo por la expansión, miedo por no hacerlo lo suficientemente bien. Yo, de hecho, cuando empiezo estos daily updates, cada día tengo una presión bestial por dar buenas respuestas. Si la respuesta es mala, no me acabo sintiendo bien. Tengo una alta autoexigencia. No sé, o sea, os podría contar mil cosas, ¿no? De dificultades que yo también sufro. Y no os lo cuento para daros pena, ni mucho menos. Os lo cuento básicamente porque, de nuevo, mi intención con todo esto es humanizar el emprendimiento. El emprendimiento es desarrollo personal. No somos máquinas. No somos máquinas. Aunque los gurús os quieran hacer entender eso, aunque los gurús os vendan que todo es mindset, que todo se puede superar, sí, todo se puede superar, pero no de esa forma que ellos os venden, de que, bueno, te tienes que leer su libro, mirar su curso y todo va a cambiar automáticamente. No, es un proceso, requiere tiempo, requiere valentía, requiere dedicación, requiere de espíritu, requiere de aprendizaje, requiere de todo lo necesario, ¿no? para avanzar en el camino. Entonces, sí que es cierto que hay personas que nacen con muchísimas facilidades en el sentido de que si ya vienes de un entorno que te acomoda todo de tal forma, tanto a nivel de, digamos, conductual, como a nivel social, como a nivel cultural, como a nivel de la educación que has recibido y todo esto, para que tu éxito sea, digamos que mucho más asumible, mucho más sencillo y mucho más pacífico, ¿no? Pero cuando vienes de abajo, vienes de totalmente cero, el hecho de conseguir éxito, ¿vale? Cada uno entiende el éxito como sea, es bastante más complicado, porque te atacan muchas más dificultades mentales, te atacan muchos más síndromes del impostor, te atacan muchos más sentimientos de no merecimiento, te atacan muchos más saboteamientos porque vienes de un entorno de pobreza, te atacan muchas más cosas, ¿vale? Entonces, cuando vienes de abajo, tienes que estar mucho más preparado, porque al final eres un guerrero que ha venido de totalmente cero. A veces hablo con emprendedores que vienen de entornos buenos, que de nuevo no les quito mérito, ¿eh? Todo lo contrario. O sea, yo a cualquier persona que emprenda lo valoro muchísimo, valoro mucho su determinación y valoro mucho digamos que su valentía, porque sé que emprender es una auténtica locura, es estar chalado. O sea, para emprender hay que estar puto loco. O sea, nadie en su sano juicio emprende, porque es que emprender no es nada fácil. O sea, es un camino que se disfruta muchísimo, es apasionante, pero tienes que ser un loco, te tiene que encantar. Si no, ya os digo que no es nada divertido. Y cuando hablo con estos emprendedores que digamos que han tenido un camino algo más fácil, simple, ¿no? Que han tenido todo más acomodado, y les pregunto por sus miedos, sus dificultades, me sorprende muchísimo la respuesta de estos, que suele ser muy plana, ¿no? Como que no comparten conmigo todo eso de esos miedos, esas dificultades. Como que a veces te sientes un poco solo, ¿no? En ese sentido, de haberte hecho a ti mismo y de estar en un entorno donde hay gente con cierto grado de éxito también a veces. Eso es algo que he visto mucho. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Fueras de serie. Sí, fueras de serie. Es que recuerdo el nombre en inglés, pero creo que era Fueras de serie. Sí, Outliers, Fueras de serie. Y en este libro te habla básicamente de por qué unas personas tienen éxito y otras no. Y te habla mucho desde el punto de vista de la suerte también. No solo te habla de la meritocracia, que la meritocracia existe, pero te hace entender cómo ciertos aspectos ambientales tienen un impacto súper, súper grande en lo que sería el éxito de una persona. Y de nuevo, este entendimiento te hace comprender la realidad de otra forma, ¿no? Que a su vez te hace tomar mejores acciones. Algún día quiero dedicar un vídeo completo a cómo fue mi camino en el desarrollo personal,
De nuevo, no desde el punto de vista del gurú, del perfecto, ¿vale? Del ejemplo ideal, sino desde el punto de vista de la persona que ha pasado por el proceso, que lo ha vivido y que se puede considerar que ha tenido éxito en esto. Sobre todo teniendo en cuenta eso, que vengo de un entorno disfuncional, que he tenido problemas de adicciones con el tabaco, bueno, que he tenido diferentes problemas a lo largo de mi vida que han sido ciertamente complicados. Algún día contaré todo esto y cómo aún así puedes llegar a tener cierto grado de éxito o cierto grado de satisfacción, ¿no? Y os puedo hacer un adelanto, esto lo hablo muchísimo, pero básicamente todo empezó hackeando mi cerebro, hackeando el sistema primitivo de mi mente. Yo al final sé que tengo mis ventajas por defecto y mis desventajas por defecto. Tengo mis debilidades y mis fortalezas. Mis debilidades serían las funciones ejecutivas. Soy muy malo en cuanto a organización, gestión del tiempo, microtareas, cambiar de foco, ¿vale? Soy muy malo cambiando el foco. Necesito un foco atencional muy, muy concreto. Mi nivel de concentración por defecto también es bastante malo si no lo trabajo mucho con lectura, meditación, running, etc. Y sé que tengo otras fortalezas, como pueden ser obsesión sana, dedicación y pasión obsesiva más que nadie, ¿vale? Y sobre todo, hiperfocalización en aquellos temas que son de mi interés, ¿vale? Estos serían como mis fortalezas. Entonces, aprovechándome de estas fortalezas y tratando de mitigar esas debilidades, creé un sistema que me permitió llegar a eso que yo quería llegar, a lo que quería optar. Y eso fue, pues, por ejemplo, si quiero correr, si quiero salir a correr cada día, lo que voy a hacer es reducir la fricción al mínimo. Si lo que veo es que llego a casa y lo primero que hago es buscar la ropa me paso 20 minutos buscándola porque no la he dejado en el sitio que toca, esto hace que tenga un coste energético tanto de decisión como que en esos 20 minutos esté posponiendo la decisión, como que probablemente no acabe saliendo por tal, pues entonces al día siguiente lo que voy a hacer es dejar la ropa en un mismo sitio, que nada más entrar ya la pueda coger y ponérmela y preparar todo mi entorno para que al día siguiente tome esa acción. Si voy a leer, voy a hacer marcas en la pared, ¿vale? En un habit tracker, porque yo soy una persona muy visual y eso me va a hacer entender el progreso de lo que vengo haciendo hasta la fecha y cómo voy avanzando en esto. Y toda una serie de cosas, ¿vale? Que me pueden hacer avanzar en la dirección que yo quiero. Y esto de nuevo algún día lo contaré en profundidad. Y bueno, hasta aquí el Daily Update de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. De nuevo, con un like y suscribiéndonos si no lo estáis, me ayudáis muchísimo. También dejando un comentario, ya sea en forma de duda como simplemente un comentario por dejar, es de gran ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos, un día más y un enorme abrazo. Hasta la próxima.